La donación entre vivos. El objetivo de estudiar este tema es para que ustedes puedan manejar todas las posibles situaciones en que se encuentre una persona que está donando, ¿verdad?, a otro que acepta la donación. Nuestro Código Civil en su artículo 2753 define lo que es la donación. La donación es un acto por el cual una persona transfiere de su libre voluntad gratuitamente la propiedad de una cosa a otra persona que la acepta. Entonces, ¿quiénes tienen capacidad para aceptar donaciones? Pues los que pueden contratar, salvo los casos en que expresamente las leyes dispusieren lo contrario. No puede hacerse una donación entre vivos a personas que no existe legal o naturalmente en el momento de la donación. Si se dona bajo condición suspensiva, será también necesario existir al momento de cumplirse la condición, salvo las excepciones indicadas en el libro segundo sobre la capacidad para adquirir por testamento. El artículo 2759 nos habla de las incapacidades de recibir herencias y legados. Esto también se extiende a las donaciones entre vivos. El artículo 2760 dice que es nula, asimismo, la donación hecha al guardador del donante antes que el guardador haya exhibido las cuentas de la guarda y pagado el saldo que hubiere en su contra. El artículo 2761 nos habla que la donación entre vivos no se presume, sino en los casos que expresamente haya previsto la ley. No dona el que repudia una herencia, legado o donación o deja de cumplir la condición a que está subordinado, un derecho eventual, aunque así lo haga con el objeto de beneficiar a un tercero. Es decir, él no puede donar si está repudiando la herencia que supuestamente va a donar después, ¿verdad? Va a donar después, no puede donar lo que ni siquiera ha recibido. Los acreedores con todo podrán ser autorizados por el juez, para sustituirse a un deudor que así lo hace, hasta concurrencia de sus créditos y del sobrante si lo hubiere se aprovechará el tercero. Estamos hablando de que el que no acepta la donación también la puede aceptar el acreedor, porque el otro no quiere aceptar, pero le debe al acreedor. Pero va a aceptar el acreedor por el monto que le debe, no por la totalidad. No hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aunque el uso o goce de este no se acostumbre a dar sino en arriendo. El artículo 2764 de nuestro Código Civil nos habla que los servicios personales gratuitos no constituyen donación, aunque sean de aquellos que ordinariamente se pagan. No hace donación a un tercero el que a favor de éste constituye fiador o constituye una prenda o hipoteca, ¿verdad? Ni el que exonera de sus obligaciones al fiador o remite una prenda o hipoteca mientras está solvente el deudor, pero hace donación el que remite una deuda o el que paga a sabiendas lo que en realidad no debe, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque donación, ¿verdad?, no es que usted constituya fiador de un tercero o lo constituya sobre una hipoteca, eso no es donación. No hay donación si habiendo por una parte disminución del patrimonio, no hay por otra aumento, cuando se da por un objeto que consume el importe de la cosa donada y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en el dinero, ¿verdad? No hay donación también en dejar de interrumpir la prescripción. No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces si no se otorga en escritura pública. Recuerden de que si usted va a recibir un bien, tiene que recibirlo en escritura pública porque lo tiene que ir a inscribir. Las donaciones entre vivos no necesitan para su validez de insinuación alguna, cualquiera que sean los bienes o cantidades donados. No será exigible la donación condicional o a plazo si ella no constare por instrumento público o privado expresivo de la condición a plazo, y no podrá llevarse a efecto sino mediando escritura pública. En el artículo 2771 nos habla de que las donaciones con causa onerosa, como para que una persona abrace una carrera o estado o a título de dote,
o por razón de matrimonio se otorgarán también por escritura pública expresando la causa, y no siendo así se consideran como donaciones gratuitas, ¿verdad? Hay que explicar y hay que aclarar qué tipo de donación es la que se está haciendo, porque una donación con causa onerosa ya no es donación. Las donaciones en que se impone al donatario un gravamen pecuniario o que puede apreciarse en una suma determinada de dinero no se entiende gratuita, sino con descuento del gravamen. Las donaciones que con los requisitos debidos se hagan los esposos, estamos hablando entre cónyuges, uno a otro en las capitulaciones matrimoniales, no requieren otra escritura pública porque está contenido dentro de una escritura pública que son capitulaciones matrimoniales. Las donaciones a título universal, sean de la totalidad o de una cuota de los bienes, exigen además del otorgamiento de escritura pública debidamente registrada el que se practique a un inventario solemne. Serán nulas estas donaciones si le faltare alguno de los mencionados requisitos, ¿verdad? Estamos hablando que las donaciones a título universal, sean de la totalidad o de una cuota, exigen además del otorgamiento de una escritura, tiene que ser una cosa formal, tiene que ir plasmada esa donación universal, a título universal en escritura pública, y tiene que registrarse en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Si el inventario se omitiera alguna parte de los bienes comprendidos en la universalidad o cuota, se entenderá que el donante se los reserva y no tendrá el donatario ningún derecho a reclamarlo. Entonces, el que hace donación de todos sus bienes también puede reservarse lo necesario para su sustento. Pero si lo omite en el momento en que hace la donación reservarse ese poquito, entonces podrá en todo tiempo obligar al donatario, es decir, al que le donó él sus bienes, a que de los bienes donados o de los suyos propios, si aquellos no existieran ya, entonces le asigne a este efecto a título de propiedad o de usufructo lo que se estimare competente, habida proporción a la cantidad de los bienes donados. Estamos hablando de que el donante tiene derecho a pedirle al donatario que le dé para su sustento, ¿verdad? El artículo 2776 nos habla que las donaciones a título universal, pues entonces no se extienden a los bienes futuros del donante, aunque éste disponga lo contrario, ¿verdad? Nosotros no podemos decir te voy a donar cuando yo adquiera una casa o cuando yo construya un centro comercial, no podemos. El artículo 2777 dice que nadie puede aceptar una donación sino por sí mismo o por medio de otra persona que tenga un poder especial suyo al intento o un poder general para la administración de sus bienes o por medio de su representante legal, ¿verdad? Pero bien podrá aceptar por el donatario sin poder especial ni general cualquier persona ascendiente o descendiente legítimo, ¿verdad? Con tal que dicho ascendiente sea capaz de contratar y de obligarse. Es decir, usted puede aceptar una donación por sí mismo, ¿verdad? O por medio de una persona que lo represente, que tenga un poder especial, que tenga un poder general, ¿verdad? Pero y también pueden aceptar el donatario sin poder especial, cualquier ascendiente o descendiente, ¿verdad? Con tal de que ellos tengan capacidad para contratar. Las reglas dadas sobre la validez de las aceptaciones y repudiaciones de la gerencia legal se extiende también a las... El artículo 2778 nos habla de que mientras la donación entre vivos no ha sido aceptada y notificada la aceptación al donante, podrá éste revocarla a su arbitrio, expresa o tácitamente, vendiendo o hipotecando o dando a otros las cosas comprendidas en la donación. Es decir, mientras el que va a donar no le notifica al donatario que le está donando, él puede hacer con sus bienes lo que él quiera. Si la donación, el artículo 2779 nos habla que si la donación se hace a varias personas, separadamente es necesario que sea aceptada por cada uno de los donatarios. Y ella solo tendrá efecto respecto de las partes que le hubieran aceptado, ¿verdad? Si es hecha a varias personas solidariamente, la aceptación de uno o alguno de ellos donatarios se aplica a la donación entera. Pero si la aceptación
de lo uno se hiciera imposible o por su muerte o por su revocación del donante, entonces la donación entera se aplicará a los que hubieran aceptado o están vivos, ¿verdad? Si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede este, sin embargo, aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar el bien donado. En el artículo 2781, si muere el donatario, antes de aceptar la donación, queda esta sin efecto. No es lo mismo que muera el donante, ¿verdad? Primero, y que el donatario acepte. Pero si muere el donatario, queda sin efecto la donación. Y sus herederos nada podrán hacer ni pedirle al donante. Cuando la donación, de acuerdo al artículo 2782, entre vivos se hace a dos o más beneficiados conjuntamente, ninguno de ellos tendrá derecho de acrecer. Cuando nosotros hablamos del derecho de acrecer, estamos hablando del derecho de aumentar la porción que ha recibido como herencia. ¿Quién es el único que puede dar ese derecho de acrecer? Es el causante, la persona que muere. Va a decir quién tendrá derecho de acrecer. Porque si él en su testamento nombra a 5 herederos y uno de ellos no aparece, él puede decir, si el fulano no aparece, tendrán derecho de acrecer fulano y sutano, pero él va a designar los nombres de las personas que van a tener derecho de acrecer. El derecho de acrecer es el derecho de aumentar la porción que has recibido como herencia, ¿verdad? ¿Y cómo la vas a aumentar? Con la porción de la persona que no reclamó la herencia, que no apareció, ¿verdad? Se prohíben entonces las donaciones fideicomisarias también, ¿verdad? El derecho de transmisión establecido para la sucesión, el derecho de transmisión establecido para la sucesión por causa de muerte no se extiende a las donaciones entre vivos, ¿verdad? Las reglas concernientes a la interpretación de las asignaciones testamentarias, a las sustituciones, plazos, condiciones y modos relativos a ellas, se extiende a las donaciones entre vivos. En este caso sí, ¿verdad? El donatario puede ser a título universal o a título singular. El donante de donación gratuita goza del beneficio de competencia en las acciones que contra él intente el donatario, sea para obligarle a cumplir la promesa o donación de futuro, sea demandando, ¿verdad?, la entrega de la cosa que se le ha donado de presente. El donatario a título universal tendrá respecto de los acreedores del donante las mismas obligaciones que los herederos, pero solo respecto de las deudas anteriores a la donación o de las futuras que no excedan de una suma específica determinada por el donante en la escritura de donación. Es decir, hay que tener cuidado porque el donatario prácticamente va a responderle a los acreedores del donante, ¿verdad? Pero va a responder solo respecto de las deudas anteriores a la donación o de las futuras que no excedan de una suma específica. La donación de todos los bienes o de una cuota de ellos o de su nueva propiedad o usufructo no priva a los acreedores del donante de las acciones que contra él tuviere, a menos que acepten como deudor al donatario, ¿verdad? Expresamente ora en los términos establecidos en el libro sobre el beneficio de separación. Esto está establecido en el beneficio de separación de bienes, ¿verdad? En el artículo 2788, cuando nos habla de que la donación a título singular también puede imponerse al donatario el gravamen de pagar las deudas del donante con tal que se exprese una suma determinada. O sea, no se escapa el donatario a título singular de pagar las deudas del donante, pero tiene que ser por una suma determinada, específica. Los acreedores, sin embargo, conservarán sus acciones contra el primitivo deudor, como en el caso del artículo precedente. El artículo 2789 nos habla que la responsabilidad del donatario respecto de los acreedores del donante no se extenderá en ningún caso sino hasta concurrencia de lo que el tiempo de la donación haya valido los bienes donados, constando este valor por inventario solemne o por instrumento auténtico. Los mismos también se extienden a la responsabilidad del donatario por los otros gravámenes que en la donación se hayan impuesto, ¿verdad? La donación entre vivos entonces no es resoluble, porque después de ella le hayan nacido al donante uno o más hijos,
a menos que esta condición resolutoria se haya expresado en la escritura pública de donación, ¿verdad? Si el donatario estuviera en mora de cumplir lo que en la donación se le haya impuesto, pues tiene derecho el donante o para que se obligue al donatario a cumplirlo y para que se resuelva la donación. En este segundo, porque recuerden que una donación puede estar condicionada, puede tener un gravamen. Cuando nosotros hablamos de gravamen, estamos hablando de carga, ¿verdad? Para que usted reciba esta donación, usted tiene que cumplir con una condición, con una carga, con una imposición, ¿verdad? Por parte del donante. En este segundo caso, será considerado el donatario como poseedor de mala fe para la restitución de los bienes donados y de los frutos siempre que sin causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta. Entonces, si él no cumple con la obligación que se le impuso, entonces hay mala fe en el donatario, ¿verdad? Y entonces se le tiene que obligar a la restitución de los bienes, tiene que devolverlo. Se abonará al donante lo que haya invertido hasta entonces en desempeño de su obligación y de que se aprovechara el artículo 2792 nos habla que la acción resolutoria concedida por el artículo precedente prescribirá en 4 años, contado desde el día en que el donatario haya sido constituido en mora, ¿verdad? A cumplir la obligación. La donación entre vivos puede revocarse por ingratitud. Se tiene por acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo del donatario que se le hiciere, indigno de heredar al donante. Eso ya lo hemos explicado y sabemos de que la indignidad es una causa para que una persona no reciba, ¿verdad? La donación porque no se ha comportado muy bien con el donante. En la restitución a que estuviera obligado el donatario por causa de ingratitud, será considerado como poseedor de mala fe. Es decir, una persona que ha demostrado ingratitud, ¿verdad? Con respecto al donante, entonces se le considera un donatario de mala fe. En el artículo 2795 nos habla que la acción revocatoria prescribe en 4 años, contado desde que el donante tuvo conocimiento del hecho ofensivo y se extingue por su muerte, a menos que haya sido intentada judicialmente durante su vida o que el hecho ofensivo haya producido la muerte del donante o ejecutándose después de ella. Es decir, esta acción prescribe a los 4 años. Vos podés revocar la donación pasados los 4 años desde la ofensiva que hizo el donatario al donante, ¿verdad? El hecho ofensivo. Tenés 4 años para revocar esa acción, esa donación, ¿verdad? Entonces dice que y se extingue por su muerte, a menos que haya sido intentada judicialmente durante su vida o que el hecho ofensivo haya producido la muerte del donante. En estos casos, la acción revocatoria se transmitirá a los herederos, porque si el donante no lo hizo, también sus herederos, los herederos del donante, pueden entonces, eh, pueden entonces intentar esta acción revocatoria, ¿verdad? Después de la muerte del donante. Cuando el donante por haber perdido el juicio o por otro impedimento se hallara imposibilitado de intentar la acción que se le concede por el artículo 2793, podrá ejercerla a su nombre mientras viva y dentro del plazo señalado en el artículo anterior, no solo su guardador, sino cualquiera de sus descendientes o ascendientes. Estamos hablando de que esta acción revocatoria después de 4 años del hecho ofensivo la pueden interponer los descendientes, los ascendientes y el guardador. El artículo 2798 nos habla que se entenderá por donaciones remuneratorias las que expresamente se hicieran en remuneración de servicio específico, siempre que estos sean de los que suelen pagarse. Si no constare por escritura pública o privada, según los casos que la donación ha sido remuneratoria o si la escritura no se especificara en los servicios, la donación se entiende gratuita. Las donaciones remuneratorias, en cuanto equivalgan al valor de los servicios remunerados, no son resolubles ni revocables, ¿verdad? En caso de evicción del bien donado, el donatario no tiene recurso alguno contra el donante, ni aún por los gastos que hubiere hecho en ocasión de la donación.
En el artículo 2801 nos habla que se exceptúan de las disposiciones del artículo anterior los casos siguientes. 1. Cuando el donante ha prometido expresamente la garantía de la donación. Estamos hablando que el donante está garantizando la donación. Y cuando la donación fue hecha de mala fe, sabiendo el donante que el bien era ajeno. Es decir, estamos hablando de un donante que está haciendo una donación de mala fe y cuando la donación fuera remuneratoria. Quinto, cuando las evicciones tienen por causa la inejecución de alguna obligación que el donante tomare sobre sí en el acto de la donación. El artículo 2802 nos habla de que cuando la donación ha sido hecha de mala fe, entonces el donante debe indemnizar al donatario de todos los gastos que la donación le hubiera causado. El donatario, en el caso del artículo anterior, entonces no tiene acción alguna contra el donante cuando hubiera sabido al tiempo de la donación que el bien donado pertenecía a otro. Eso en el caso de que él lo sabía. Pero en las donaciones con cargo, el donante responderá de la evicción del bien en proporción del importe de los cargos y el valor de los bienes donados, sea que los cargos estén establecidos en el interés del mismo donante o que ellos sean a beneficio de un tercero, sea la evicción total o parcial. El artículo 2805 establece que en las donaciones remuneratorias el donante responde de la evicción en proporción al valor de los servicios recibidos del donatario y al de los bienes donados. Aquí responde el donante por la evicción. Ahora, recuerden que la evicción es el pago de la escritura de transmisión. Él está donando los bienes, entonces hay que pagar un abogado para que podamos hacer la escritura de donación. En el artículo 2806 júzgase que la evicción ha tenido por causa la inejecución de la obligación contraída por el donante cuando dejó de pagar la deuda hipotecaria sobre el inmueble donado. Estamos hablando de que el donante está donando una casa que está hipotecada todavía, dejó de pagar la hipoteca, habiendo exonerado del pago al donatario. Si el donatario paga la deuda hipotecaria para conservar el bien donado, queda subrogado en los derechos del acreedor contra el donante. Ahí vemos la subrogación, el pago por subrogación. En el artículo 2807, cuando la donación ha tenido por objeto dos o más bienes de la misma especie, bajo una alternativa, o bien que el donatario debe tomar entre varios de la misma especie, y le fue quitado por sentencia el bien que se le había entregado, entonces el donatario tiene derecho a pedir que la donación se cumpla con los otros bienes. Es decir, no va a recibir el que él quería, pero hay otros bienes, existen otros bienes que también fueron donados al donatario. El donatario entonces de un bien determinado, solo en cuanto a su especie que se encuentra desposeído de ella por sentencia, tiene derecho a que se le entregue otra de la misma especie. Es decir, si fueran varios los bienes, tiene derecho a que se le den, si no le dieron el que él quería, pues a que le den el resto, pero si solo fue la donación de un bien determinado, pues tiene derecho a que le den otro bien igual que ese. El donatario vencido dentro derecho como representante del donante para demandar por la evicción, entonces el enajenante de quien el donante obtuvo el bien por título oneroso, aunque éste no le hubiera hecho cesión expresa de sus derechos. Estamos hablando que el donatario fue vencido, ¿verdad? Y tendrá derecho como representante del donante para demandar por la evicción al enajenante de quien el donante obtuvo el bien. Estamos hablando de que el donante enajenó el bien, ¿verdad? Y a título oneroso. Pero entonces el donatario fue vencido, pero tiene derecho como representante del donante para demandar por la evicción del enajenante de quien el donante obtuvo, porque el donante obtuvo el bien a título oneroso, ¿verdad? Entonces, al donar al donatario, entonces el donatario puede exigir la evicción del enajenante. Muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí hemos terminado el tema, la donación entre vivos. Muy buenos días.